Amén. Eso es porque usted quiere desligarse de esa falta de perdón. Lo digo porque me pasó a mí, cuando a mí me decía, pero vos tenés que perdonar. Yo decía, sí, ya le perdoné, pero sin embargo, cada vez que le cruzaba me agarraba una cosa acá. Vamos a ser sinceros. Eso me llevaba a mí, hermanos, a estancarme. Esas son las consecuencias de una falta de perdón. Amén. Si nosotros tuviéramos que hacer un estudio, todo lo que lleva, sí, enseñar a ustedes todo lo que lleva, lo que conlleva tener una falta de perdón, hermanos, dice que la falta de perdón enferma hasta los huesos, ¿sí? Cuando uno no perdona, se empieza a despertar enfermedades en nuestra vida por la falta de perdón. Esta palabra a mí me llevaba a otra palabra que está en Mateo 18, 23. Yo no más le voy a contar porque se va a entender. Seguramente usted conoce esta palabra, que se trata de un rey, de un siervo y de un consiervo. Donde este siervo le debía, tenía una deuda con el rey. Y a causa de esta deuda, el rey lo iba a vender a él y a toda su familia para cobrar la deuda. Pero ¿qué hace este siervo? Se postra y le pide al rey misericordia. ¿Y este rey qué hace? Lo perdona y lo libera. Pero ¿qué pasa con el siervo? El siervo va, se cruza con su consiervo, la cual también le debía dinero, y pasa la misma situación donde este consiervo se postra y le pide misericordia, que espere un poco, que ya le va a pagar la deuda, pero el siervo ¿qué hace? No le perdona. Cuando él recibió el perdón, esta enseñanza, hermano, daba Jesucristo a sus discípulos. Decía, el reino de los cielos es semejante, y ahí contaba esta historia. Amén. El rey vendría a ser Dios. El siervo, nosotros, nuestro consiervo, es aquel el que nos hizo daño, ¿sí? El que nos debe algo, para que usted vaya entendiendo. El rey le perdona, pero el siervo no perdona a su consiervo y lo manda a la cárcel. ¿Qué pasa luego las consecuencias de que él no perdonó, hermanos? El rey se entera y lo que hace es enojarse. Dice que el rey se enoja y va, lo trae a su presencia, y ¿qué pasa? Lo encierra en la cárcel hasta que pague la deuda. Jesucristo enseñaba eso, hermanos. Entonces, ¿qué notamos ahí? ¿Qué notamos a través de esa palabra? Que cuando nosotros nos postramos delante del Padre, cuando le fallamos y pecamos, Él automáticamente nos perdona. Pero nosotros, cuando nos dañan, cuando nos traicionan, cuando dicen mentira de nosotros o lo que sea que haga, nos cuesta perdonar, nos cuesta soltar el perdón hacia esa persona, pero nosotros queremos ser perdonados por Dios. Amén. Debemos, hermanos, tener misericordia. También estaba leyendo eso de las bienaventuranzas y hablaba sobre el corazón limpio. Y decía que aquel que tiene el corazón limpio es el que va a ver al Señor, va a ver a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos falta de perdón, nuestro corazón no está limpio, hermanos. Y todo el tiempo decimos y nos preguntamos, ¿para qué estamos en el camino? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? Sabemos que en esta vida estamos de paso, pero existe otra vida, que es la de la eternidad con Cristo, pero no todos van a tener acceso a esa vida, solamente lo que hace la voluntad de Dios. Amén. Aquellos que cumplen con su palabra, aquellos que tienen temor a Dios. La pastora hacía mención ayer sobre la condición de pecado. Y en ese momento era impresionante porque ella habló sobre eso y yo le preguntaba al Señor, porque hay mucha gente que hace rato que está
porque otras no, porque no tienen convicción, hermanos, de pecado. ¿Sí? No tienen ese temor al Señor de pecar. Pecan deliberadamente, no se arrepienten. Ahora usted me va a preguntar, pero ¿cómo yo hago para tener eso? Hoy el Señor me hablaba justamente y me decía, la única manera de que nosotros podamos tener temor al Señor es tener esa comunión con Dios y conocerlo. Cuando nosotros conocemos a Dios, queremos más de Él y queremos investigar más cómo es Él. Vamos a la palabra, hermanos, y la palabra de Dios, cuando usted comienza a leer, y muchos de los que están acá me van a decir que cuando empiezan a leer de una palabra, el Señor le lleva a otra, y le lleva a otra. ¿Eso qué quiere decir? Yo le decía, el Señor era tremendo cómo se le abría el entendimiento hoy. Y el Señor me decía que eso es cuando te sumergís en el océano. Iba a decir río, pero el río le queda chico. En el océano del Señor. Amén. Entonces, yo entendí en ese momento que estaba en el océano del Señor y Él comenzaba a abrirme el entendimiento y me empezaba a dar palabras y me decía, esto pasa por esto, por aquello, por esto, y me empezaba a mostrar y yo decía, wow, qué tremendo. ¿Pero por qué? Porque estaba buscando, porque quería saber más de Dios. Hay mucha gente que dice, quiero crecer, pero no puedo. Tiene la Biblia, hermanos, en su casa y no lee. Tienen, hermanos, alabanza, no escuchan alabanza, prefieren hacer otra cosa. Eso es lo que está pasando hoy. Estás entretenido por otras cosas y te estás perdiendo cosas maravillosas. Yo vine a decirte lo que Dios me mostraba hoy. Yo le decía al pastor Arnaldo ayer, decía, depende de cada uno si decide cambiar. Yo quiero de Dios, quiero crecer, no solamente en el ministerio, quiero ser transformada para transformar a mi familia y también a los que necesitan. Pero si nosotros no buscamos de Dios, es imposible que usted crezca y reciba lo que va a recibir. Amén. Entonces yo vine a animarte a decirte que el diablo va a poner cosas en el camino seguro. Cuando yo voy a leer la palabra, hermanos, siempre alguien me llama. Siempre, ¿a quién no le pasó eso? O cuando me voy a ir a encerrarme a orar, viene mi esposo o viene alguien, golpea la mano y ahí ella me distrae. Pero ahí tenemos que ser astutos nosotros. Tenemos que darnos cuenta lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, no, más tarde, yo tengo que orar. ¿Sí? Poner a Dios primero. Tengo que ir a leer la palabra porque siento en el Espíritu que Dios me va a hablar. Porque el Señor muchas veces te hace sentir en el Espíritu cuando quiere darte una palabra. Incluso a mí muchas veces me ha alertado el Señor el peligro. Cuando estaba cocinando, el Señor me decía, anda a orar. Y después, cuando vino mi esposo a la tarde, me dice, vos sabés que se cayó una madera de arriba, yo justo me moví y estaba por caer por mi cabeza. ¿Qué hora era eso? Le digo yo, era las 2 de la tarde, me dice. Y era las 2 de la tarde que el Señor me mandó a orar por mi familia. Yo oré por todo, hermano, porque yo dije, algo va a pasar acá. Y dejé mis cosas, hermano, apagué la cocina porque estaba cocinando yo y atendía la voz de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Andar a la presencia de Dios, buscar de Dios, leer su palabra, porque ahí en ese momento Él te quiere revelar, Él te quiere mostrar, y ahí te vas a sumergir en el
Pero para eso tengo que buscar de Dios. Para eso me tengo que alinear, me tengo que levantar y pedirle perdón a Dios todos los días antes de acostarme. Perdón, Señor, si te fallé, perdón si pequé aún con el pensamiento, porque muchas veces, hermanos, pecamos con el pensamiento. Vino un pensamiento, no te diste cuenta y te fuiste a dormir así. Y chao, nomás tu plata, no se la pongo. Ahí dejaste una brecha abierta. Entonces es importante orar antes de dormir, cubrir tu casa, cubrir tu familia con la sangre de Cristo, que tiene poder. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Amén. Pregunto de nuevo. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Amén. Amén. Apunta sobre tu casa, sobre tu vida, sobre todo lo que tiene tu nombre, y no vas a tener miedo. El amor de Dios va a ser derramado y el temor se va a ir. Porque la palabra de Dios dice que el verdadero amor echa fuera él. Aleluya. La izquierda lo dice. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. A su nombre. Aleluya. Bueno, vamos a orar entonces por este culto. Hoy predica nuestra pastora. Así que vamos a orar por ella en el nombre de Jesús. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tenemos salud. Te damos gracias, Señor, porque tú ministraste nuestras vidas, Señor, hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mi Dios mío, te damos libertad. Sigue paseando